La historia de esta Casa de Gobierno, de esta Plaza de Mayo, en los últimos 10 años sin duda cuenta un montón de historias de la Argentina, pero sin duda es la historia de la crisis y de la recuperación y lo que yo considero que es un declive actual. La crisis por esa historia de la alianza de la Rúa y de Chacho Álvarez, que en octubre del 2000, renunciaba y dejaba al gobierno de la Rúa sin sustento político, y la mayor esperanza después del retorno democrático pasaba a ser la peor desilusión, sin duda ayudado por la falta de rumbo del presidente de la Rúa, que nunca se hizo cargo de sus propias fallas y de su propia mezquindad. De la Rúa hasta el día de hoy en el libro cuenta que en realidad él tomó las decisiones porque se las pedían, no porque él estaba de acuerdo. Después viene una sucesión de 5 presidentes, esa semana terrible en la cual estábamos todos con una gran angustia sobre si la Argentina iba a caer de nuevo en un golpe de Estado, en una guerra civil. No pasaron ninguna de las dos cosas y Duhalde llega al poder finalmente, como muchos creían, como el organizador de algunos de los saqueos, y todos creían que Duhalde nos iba a sacar muy fácilmente de la crisis. Y la verdad es que Duhalde tenía muy pocas cosas en claro y se pasa de un periodo de subautoridad presidencial como fue el de Fernando de la Rúa, donde el presidente no se hacía cargo de sus decisiones, a un liderazgo moderado, consensuado como el de Duhalde, que creo que es lo que en el libro hasta los propios kirchneristas le reconocen, que es la capacidad de Duhalde de escuchar y instalar finalmente a Kirchner muy a su pesar. Kirchner no era ni lejos el primer candidato que tenía Duhalde en mente, pero el único objetivo que tenía Duhalde era que Carlos Menem no volviera a la presidencia. A partir de eso crece la figura de este patagónico al cual nadie conocía, que es Néstor Kirchner. Llega a la Casa Rosada básicamente apoyado sobre el poder dualdista, que son Roberto Lavagna por un lado como ministro de Economía y Daniel Scioli como candidato a vicepresidente. Es decir, las primeras señales que da Kirchner son de continuidad absoluta con el dualdismo, y recién en 2005, cuando él se siente fuerte, se siente sólido, él saca a la luz su propio modelo de gestión, su propia autoridad, que para muchos se convirtió en autoritarismo, este modelo que tenía en Santa Cruz y que no conocíamos, y que claramente cambia a partir de la salida de Lavagna, con un modelo de centralización absoluta de las decisiones, de hiperpresidencialismo, que se mantiene probablemente hasta hoy, y con un modelo de gestión que claramente dejó atrás la crisis económica, pero para muchos no remedió en lo más mínimo esto que vivíamos en el 2001, de una crisis política, con mucha fragmentación de partidos políticos y con una crisis institucional como lo vemos en los otros poderes del Estado. En este edificio que tenemos acá, el Ministerio de Economía, han pasado grandes personajes, pero sin duda desde el 2002 es una etapa muy especial. Hay 2 hombres que marcaron la historia de este ministerio en el 2001-2002. Uno es Domingo Cavallo y la vertiginosa historia de tratar de salvar a su propia criatura, la convertibilidad, sin ningún éxito. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Y en el 2002, luego de algunos meses de Jorge Remeslenikov, que fue que le puso el certificado de función a la convertibilidad, llega Roberto Lavagna, que para muchos, según me lo expresa en el libro, es uno de los artífices de la recuperación de la Argentina. Porque tenía un gran plan económico, porque sabía demasiado cómo hacer las cosas. No, él mismo me confiesa a mí que cuando Duhalde lo llama a Bruselas, él estaba como embajador en Bruselas, le pide que no haga 2 cosas, que no haya una nueva convertibilidad y que no compre el sistema que le decían los bancos de tener una banca offshore. Duhalde acepta, total no tenía mucha idea de lo que hacer, llega a Lavagna y básicamente Lavagna lo que hace es tratar de primero abrir los bancos estuvieron como 3 meses cerrados en la Argentina, y entonces a partir de ahí empieza cierta etapa de normalidad, y eso es lo que marca un poco
la segunda mitad del 2002, con lo cual la Argentina empieza a crecer, se empieza a recaudar y se da una coyuntura fantástica en la cual empiezan a mejorar mucho los precios de exportación de la Argentina. Esto porque el mundo empieza a cambiar. Ese mundo que tanto le había sacado y hecho sufrir a la Argentina con bajos precios de exportación, con altas tasas de interés, con un Fondo Monetario Internacional terriblemente duro con la Argentina, se revierte y la Argentina vive con lo nuestro, como se suele decir, a partir básicamente de la falta de medidas estruendosas por parte de La Baña. La Baña sigue un poco en esta línea hasta el 2005, no tiene grandes éxitos que uno pueda decir, sí el tema de canje de la deuda para salir del default, que claramente le permitió al país volver un poco y acercarse un poco más al mundo y tener a la mayoría de los agentes económicos bajo control. Desde el punto de vista de lo que marca mucha gente en el libro, él desatendió el tema de la inflación, que se veía venir ya en el 2004-2005, prácticamente también porque, como decíamos, Kirchner no le prestaba atención al tema, sino que básicamente quería priorizar el crecimiento económico. Y en el 2005 La Baña se tiene que ir, básicamente por una disputa, una competencia electoral con Kirchner. La Baña, del mismo modo que Cavallo con Menem, comenzaba a hacerle sombra al presidente. Kirchner lo veía como un posible candidato para reemplazarlo, se lo saca encima y con la salida de La Baña en noviembre del 2005 de este edificio desaparecen los ministros de Economía. Viene Felisa Micheli, que se tiene que ir de la puerta de atrás por robar una bolsa con dinero. Viene Miguel Peirano, que apenas le dicen que no va a poder hacer nada, se va. Viene Martín Lustó, que propone una medida y se tiene que ir. Y viene Carlos Fernández, que no hizo una palabra en 2 años. Y viene el gran rey del marketing, que es Amadou, que sigue hasta hoy. Pero prácticamente ninguno de ellos ha cumplido con la pauta de ser ministro de Economía en lo que clásicamente conocemos en la Argentina como ministro de Economía. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. No tenemos a un hombre que ve al país solo desde la economía como en el pasado, pero también cosas malas porque la mayoría de las cosas se deciden desde la casa de enfrente, que es la casa de gobierno, con un criterio político y no técnico, y por lo tanto muchas cosas se han errado por pensar que la economía se maneja desde la política.